Amigos, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, si nos ven después o en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy su amiga Gaby Machuca y ahorita que iba a empezar este tema, estaba yo pidiéndole mucho a Dios, a mi poder superior, que me diera las palabras indicadas, que Él me diga, que me ayude para poder explicar de la manera más sencilla y entendible posible y con mucho amor para todos ustedes, porque este tema es súper importante, amigos. Mucha gente dice, es que yo así soy de dramática, ¿sí? O de dramático, ¿sí? Porque déjenme decirles una cosa para empezar. Mucha gente cree que el drama es exclusivo de las mujeres, ¿eh? Y ahorita se van a dar cuenta de lo que es realmente el drama y que no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también hacen drama, pero de otro modo, ¿sí? De forma distinta, que creemos que no es drama, pero sí es. Entonces hoy vamos a platicar de eso. No para señalar a nadie, porque yo no sé por qué mucha gente oye hablar de drama y piensa como que es decirte una grosería, ¿sí? Que alguien te dice, es que ¿por qué eres dramático o dramática? Hay gente que se enorgullece de eso, de ser dramáticos, y hay gente que se molesta, ¿sí? Gente que se molesta cuando alguien le dice, eres muy dramática, así que por lo regular se lo dicen más a las mujeres que a los hombres, pero el hombre también hace drama. Entonces aquí se trata de que sepan qué es el drama y lo dañino que es, por eso es el título de este tema. No es para que se sienta ofendido nadie y ya cambien esa creencia de que el drama es una forma de ofender, ¿sí? O que es exclusivo de la mujer, o que el drama es nada más gritar o es nada más llorar. No, amigos, hay que entender las cosas como realmente son para poder entender de qué se trata todo nuestro sufrimiento, ¿eh? Porque el drama es sufrimiento, amigos, para empezar, ¿sí? Esos comportamientos que tenemos que son tan escandalosos, disculpen la palabra, tan extremistas, tan explosivos, tan exagerados, ¿sí? Eh, Son drama, ¿sí? Y el drama es dañino, es como si explotara una bomba, ¿sí? Como si tiráramos veneno por, por donde quiera, ¿sí? Y a quien se nos pone enfrente. ¿Por qué hacemos drama, amigos? ¿Por qué? Fíjense bien, ustedes, yo, todos los que estamos aquí, fuimos niños. Alguna vez fuimos chiquitos. Fuimos bebés, fuimos niñitos de 2, 3 años, ¿sí? Esa edad en la que los berrinches no se ven tan mal, ¿sí? Que vemos a un niño que hace berrinche y decimos, ah, mira, es característica de un niño. O sea, ni siquiera lo decimos conscientemente, pero como que en nuestro inconsciente sabemos que es una característica natural de un niño, hacer berrinche. Esos berrinches, amigos, son drama. Patear al papá, morder a la mamá, a quien tiene enfrente, al tío, a los primos, a los abuelos, no hayan qué hacer con ese niño que decimos que es berrinchudo. Nosotros fuimos niños, ¿sí? Y también a lo mejor tú que me ves tienes hijos. Y si ya tus hijos crecieron como la mía y ya no viven contigo, ya se casaron, eh, a lo mejor aquí te vas a enterar, te vas a dar cuenta hoy, por qué tus hijos hacen todo lo que hacen ya que están grandes. ¿Y desde dónde viene todo esto? ¿Y por qué tú haces lo que haces también? Los berrinches, amigos, si nadie nos dice, ¿sí? Cómo manejar esas emociones desbordadas, ¿sí? Esa forma de control, es una forma de querer controlar, ¿sí? Sin maldad, claro, pero es una forma de querer controlar y nadie de niños nos explica, ni tampoco nosotros les sabemos explicar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos nosotros ni qué pasa con eso, ni por qué los niños son así, ni por qué nosotros hicimos berrinche alguna vez, ¿sí? Entonces, nadie nos explica eso, ¿sí? No sabemos el porqué de las cosas, no se trata de juzgar, se trata de saber el porqué de las cosas. Yo les digo en consulta, si tienen muchos porqués en su cabeza, si son ustedes personas que de repente se cachan diciendo, ¿por qué esto, Dios mío? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué en la vida me va como me va? ¿Por qué las cosas no me gustan de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy lleno de porqués, se sienten como si fueran problemas, ¿sí? No sé si se fijan, al estar repitiéndose eso ustedes en su cabeza o se lo dicen a alguien,
sienten como que todos esos porqués son problemas. No todos son problemas, ¿sí? Son preguntas, ¿sí? Son dudas. Claro, que nos preguntamos ya el porqué de las cosas porque muy probablemente ya eso que no entendemos nos está trayendo problemas hoy en día, en nuestra vida diaria. Entonces, para saber por qué es un problema y por qué me está pasando eso, pues necesito saber las cosas, ¿verdad? Entonces, si mi problema hoy en día es que soy muy dramático o muy dramática, ¿sí? Necesito comprenderme, y para comprenderme necesito saber bien el porqué de las cosas, ¿sí? Que esos berrinches que hice de niño o de niña, todas esas frustraciones, esas emociones desbordadas, porque un berrinche es para querer lograr algo, ¿sí? El niño quiere algo, quiere lograr algo. A él no le importa si es bueno o es malo, ¿sí? Él lo que quiere es conseguirlo. ¿Por qué? Porque su conciencia hasta ahí llega, ¿sí? El niño no piensa si le hace daño, si está caro, si te va a quitar la comida a ti de la boca, a ti como papá, o si se la va a quitar al hermanito, ¿verdad? El niño no piensa eso. Y no es que sea malo el niño, no, está chiquito, ¿sí? Em, su conciencia todavía hasta ahí llega, su siente de una manera diferente. No quiere decir que los niños no tengan conciencia, sí tienen, ¿sí? Sí tienen, pero poco a poquito el niño va entendiendo, se va concientizando de el daño que puede hacer con un berrinche así, siempre y cuando le expliquemos, ¿verdad? Y siempre y cuando le preguntemos cómo se siente, ¿sí? Casi siempre cuando un niño hace un berrinche, nadie le pregunta cómo se siente. Lo primero que hacemos como papás, o lo primero que hicieron nuestros papás con nosotros, fue decirnos, mira nomás, qué vergüenza que estés allí tiradote. O mira nomás qué vergüenza con la señora, ¿por qué contestaste así? Vete por allá, ándale, a tu cuarto, no te comiste la comida, ay, qué vergüenza, vete por allá, ¿sí? Y si el niño se enoja y llora y grita, qué vergüenza por tus gritos y tus llantos y todo, vete por allá. Y tú dirás, ¿que no lo tengo que corregir? Si está llorando y si está enojado, ¿tú lo ves como una ofensa? ¿Sí? Por eso piensas que tienes que corregirle eso, son sus emociones, ¿sí? No las sabe manejar, por eso se le desbordan, ¿sí? Así se le desbordan. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar al niño qué hacer? ¿Sí? ¿Por qué no sabemos ni lo que sentimos nosotros? Pues porque nosotros tampoco nos preguntaron, ¿sí? Cuando estábamos haciendo un berrinchazo de esos, o sea, un dramonón, ténganme paciencia con la explicación porque tiene sentido lo que les voy a decir. Esos dramonones que hacíamos nosotros eran frustraciones. Yo no creo que tú, ¿sí? Bueno, al menos yo no, y tú piensas en ti, ¿verdad? Yo no creo que tú hayas dicho, voy a hacer este berrinche para hacer sufrir a mi mamá o a mi papá, ¿sí? O para hacerles la vida imposible a todos. No, tú simplemente cuando hacías un berrinche querías conseguir algo, ¿sí? A lo mejor atención, a lo mejor alguna cosa material, algún juguete, ¿sí? A lo mejor que jugaran contigo, ¿sí? Que te llevaran a dormir a tu camita y se estuvieran ahí contigo. Entonces, el berrinche es porque queríamos lograr algo, ¿sí? Pero como no nos damos a entender ni con el berrinche, ¿sí? Tú cuando fuiste niño o niña, como no te dabas a entender, ni sabías tú lo que querías, simplemente nomás hacías el berrinche y no sabías ni por qué, ¿sí? Y luego te regañaban y decías, entonces es malo sentir esa necesidad de atención que tengo. Inconscientemente hay como ese mensaje ahí que se graba por las reacciones de nuestros padres que tampoco saben manejar emociones. Por eso es que nos regañaron así, porque nos vieron con las emociones desbordadas y como cuando no sabes manejar algo, ¿sí? Te asusta y lo rechazas. Váyase por allá, no esté llorando, no esté gritando. ¿Me explico? ¿Por qué no se habla de esos berrinches? Solamente se castigan los berrinches y se ignora a los niños o se les quita algún juguete o algo que aprecien mucho, hasta el amor de los padres se les retira a veces, la atención, las miradas, las palabras, porque lloró, porque gritó, porque no se quiso comer la comida, porque estaba triste, porque no le quiso compartir al primito algo. Y de inmediato nos volcamos hacia el niño como con la intención más buena, ¿verdad? De quererlo educar bien,
¿sí? Porque tenemos esa gran responsabilidad encima de educar a un niño y ni siquiera sabemos ni cómo, ¿sí? Discúlpenme, pero sí, ¿sí? A mí también me pasó. Entonces, no se los digo nomás porque por ustedes, a mí también me pasó, por eso se los digo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, como nadie nos explica cómo detener ese drama y poder expresar lo que sentimos, porque tampoco... A ver, platícame, mi amor, cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? A ver, vamos platicando. No, ¿sí? No. Casi siempre son desaprobación a esas emociones descontroladas, extremas, que se le salen al niño, se le salen, ¿sí? Se te salieron a ti cuando eras chiquito. Tú piensa en ti, ¿sí? Acuérdate de esa época en la que estabas chiquito y a lo mejor sí estabas muy enojado por algo que de verdad tú creías que tenías que haberte enojado, pero te dijeron que estaba mal, ¿sí? Entonces, aprendiste a negar tus emociones porque estaban mal. ¿Por qué? Pues porque nuestros papás, sin darse cuenta, nos retiraban el amor de alguna forma, ¿sí? Sentíamos rechazo, sentíamos abandono y sentíamos culpa. Ojo, nuestros papás no lo hicieron a propósito, vuelvo a explicarles, ¿sí? No sabían ellos manejar ese carro de las emociones tan grande que es, ni en ellos mismos. Entonces nosotros, por lo tanto, amigos, tampoco aprendimos. Entonces, ¿qué creen? Crecimos haciendo los mismos berrinches que hemos hecho, ¿sí? Pero ahora con más libertad. ¿Por qué? Porque no tenemos a nuestros papás ahí que nos regañen, ¿sí? Ahora sí hacemos los berrinches, pero que qué cosa le damos vuelo a la hilacha con el drama, ¿sí? Entonces, todo esto de niños, bueno, pues es como les dije al inicio, ¿verdad? Más tolerable porque vemos a un niño está chiquito, pero imagínate a un hombre, ¿sí? O a una mujer aventándole de cosas a su pareja, levantándole la mano así, diciéndole que se va de la casa y no se va y se regresa y ahí viene y trae la maleta y lo que siempre sí y lo que siempre no y luego lloran un rato y luego se enojan un rato y luego ya están abrazados y luego al día siguiente no se hablan y hacen diálogos como de telenovela. La puerta está muy amplia para que te vayas. Ahí están tus cosas, seas hombre o mujer. Pero si te vas, no vuelves a entrar a esta casa nunca más y te olvidas de mí. Y si tienen hijos, de tus hijos, o me los llevo. ¿Y qué pasa? Dense cuenta, ya se saben esos diálogos. Le dan vueltas. Se asustan los dos, porque ni uno ni otro se quiere ir, porque son codependientes, ¿sí? Al final se sienten muy mal porque ni uno ni otro da el paso de irse o quedarse o pedirse disculpas y ya no volverlo a hacer, no. Se quedan como calladitos, como que aquí no pasó nada, qué bueno que ya se le olvidó, no se llevó la maleta, no se fue y pues vámonos a dormir, a ver qué pasa mañana, ¿sí? Y al día siguiente otro drama, no saben cómo hablarse en la cocina, no saben cómo, el que reclama primero ya tiene el diálogo, ¿sí? Exactamente. Oye, ¿de veras te ibas a ir? Sí, sí me iba a ir porque pues me dijiste que me fuera. Ay, pero no quiero que te vayas, te amo mucho. Es el rato que se abrazan, se besan, creen que todo ya va a ir bien y después, por cualquier cosita o por la misma cosita o similar a la que por la que ya habían peleado, otra vez se repite ese drama, ese diálogo que otra vez lo volviste a hacer si me prometiste que no lo ibas a volver a hacer. ¿Por qué otra vez estás en el WhatsApp? ¿Por qué otra vez no hiciste la comida si a mí me gusta que me hagan comida en mi casita? ¿Por qué si ya habías prometido? ¿Por qué ahora sí me voy a ir? Y vuelve otra vez a lo mismo. Una vez, otra vez, otra vez. Y así se les pasan 20 años, ¿sí? O 5, o 2, o 1, o 30, o 40. Y dicen, ¿qué está pasando? Están enredados nada más en el drama, en el puro sufrimiento, sin arreglar el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Que no saben manejar sus emociones ni uno ni otro. No es culpa nada más de uno, porque luego dicen la culpa, ni siquiera es hablar de culpa, es hablar de responsabilidad, ¿sí? Ni uno ni otro sabe lo que está haciendo. No son responsables el uno, tú con tus emociones y la otra persona con sus emociones, porque no saben qué hacer con las emociones, como cuando somos chiquitos.
Nomás gritamos, manoteamos, pataleamos y no sabemos ni por qué nos está pasando eso. Hay un desagrado ahí, ¿sí? Como cuando somos pequeños. Hay un desagrado, como les decía hace ratito, el niño lo único que quiere es conseguir algo, porque algo le está incomodando, algo está necesitando, ¿sí? Cuando somos chiquitos, se lo pedimos a nuestros papás, aunque sea con berrinches, pero el problema es que ahora que somos adultos, queremos hacer lo mismo con nuestra pareja, como si nuestra pareja fuera entre nuestro papá, mamá, ¿sí? O mamá, papá, como quieran, ¿sí? Y le hacemos esos berrinches a nuestra pareja y ahora sí es bien a gusto porque ya no nos regaña nadie, ¿sí? Y si nos logramos imponer a través del miedo, ¿sí? Porque bien sabemos cuando ya logramos manipular a nuestra pareja a través del miedo. ¿Cuál es el miedo? Te dejo sin dinero, me llevo los niños, o me voy y ya no me vuelves a ver, cosas así, ¿sí? Entonces, pues por eso no termina esto, porque no somos conscientes de que eso no nos lleva a ningún lado más que al puro sufrimiento. Y aquí es empezar a comportarse ya como adultos, a saber qué me está incomodando a mí en lugar de hacer berrinche. Así como mis papás no me preguntaron ni nadie me preguntó cómo me sentía, yo me tengo que preguntar a mí, yo, cómo me siento. Así como cuando nos dicen, bueno, ¿qué traes? Ah, pues tú te tienes que preguntar a ti, bueno, ¿qué traigo? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Mira, ya cuando te empiezas a preguntar eso, ya es ganancia. Sí, ya es un gran avance. Ya cuando llegan a consulta conmigo y me dicen, oye, Gaby, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que las broncas de mi casa con mi pareja no son nada más responsabilidad de mi pareja. Les grito mucho a mis hijos o no quiero trabajar o tomo mucho o soy una persona muy violenta, hombre o mujer, ¿eh? Esto es para los dos igualito, ¿sí? No crean que uno hace más drama que el otro, los dos. ¿Sí? Ese tipo de enredos entre parejas son puro drama entre los dos, así como les platiqué hace ratito de los diálogos que se hacen, ¿sí? Es puro drama y es de los dos, ¿sí? Nada más que bueno, las mujeres como que en lo cultural tenemos como más permitido llorar, ¿verdad? Así, lágrima tendida, y el hombre no, ¿sí? Más hecho a la idea de que no debe mostrar sus emociones. Aparte que fíjate qué carga tan grande no poder ser tú, ¿sí? Y mostrar lo que sientes realmente, pero de una manera adecuada, no así en el drama. Porque ni siquiera sabes ni por qué todo ese drama que están viviendo tú y tu pareja, ni siquiera lo saben. Pues es por esto. Porque están muy dolidos cada uno de sus infancias y sus adolescencias, ¿sí? ¿Y qué traigo? ¿Qué está pasando conmigo? Ya haciéndote esas preguntas, ya empieza a haber disposición para sanar. Y aunque la persona no se haga esa pregunta y todavía llegue a consulta, culpando a su pareja o al mundo de cómo le va de mal, también hay muchas probabilidades de que la persona sane, ¿sí? Porque a veces no llegan así a consulta ya como con la pregunta, pero ya estando en consulta, ¿sí? Se van dando cuenta conforme les voy explicando lo que pasa, ¿sí? Y ya de ahí la persona verá y sabrá si quiere seguir adelante queriendo arreglarse a sí mismo, ¿sí? Aunque al principio haya querido que sea su pareja quien lo arregle o que el problema nada más es su pareja, hay gran parte de casos que la persona ya queriendo sanar, porque al menos ya está cansada, ¿sí? Empieza a darse cuenta y a abrir los ojos y a despertar y decir, sí, yo también tengo lo mío y quiero cambiar lo mío porque quiero estar bien. Ya no quiero pelear. Hay personas que me dicen eso. ¿Sabes qué, Gaby? Yo ya no quiero pelear. Sí, estoy dispuesto a, a ver qué pasa conmigo y empezar a trabajar en mí. ¿Sí? Porque sí, yo también, si no inicio los pleitos, los continúo. ¿Sí? Entonces, ya no quiero pelear. Vamos a trabajar. Entonces, siempre hay posibilidades para todos. Para todos, para todos. ¿Sí? Y si hoy el tema de hoy te está cayendo como anillo al dedo, o te está gustando, o algo te está queriendo como que, ah, caray, pues sí, como que caer el 20, como que agarrar el rollo, ¿sí? Concientizarte, pues de aquí eres, ¿sí? Ya no te ignores a ti mismo o a ti misma, ¿sí? Vivir en drama hace mucho daño a los hijos, a tus hijitos que están contigo, ¿sí?
Y luego dices, ¿por qué son así de dramáticos? Pues nomás véanse ustedes como pareja, cómo viven. Nunca nos peleamos frente a los hijos. Pues a lo mejor los gritotes y eso no, pero cómo se miran, cómo se voltean a ver y cómo se pasan las cosas. Ahí está la sal. Gracias. Se siente, amigos, se siente el ambiente tenso. ¿A quién quieren engañar? ¿Sí? Entonces, si ustedes, hay gente que me dice, gente ya adultos pues en consulta que me dicen, no, yo nunca vi a mis papás pelear. Y entonces, ¿qué está pasando en tu casa? Que hay puro caos. No, pues es culpa de mi pareja. No, espérate, espérate. A lo mejor no viste a tus papás pelear, ¿sí? Pero, ¿se divorciaron? Sí. Ah, ok, bueno, ya hay una herida ahí, ¿sí? Porque viste a tus papás divorciarse. No, pues nunca se peleaban, nos daban de comer o nos dejaban solos o no, había alguna adicción, alcoholismo, drogas, algo, ¿sí? Había infidelidades. Hay muchas formas tan sutiles a veces para que haya heridas emocionales en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque sentimos, amigos. O sea, de cualquier cosa puede ser que tengamos una herida emocional. Por ejemplo, una vez me contaba una persona, yo de niño me sentía muy mal porque le había robado unos dulces a una compañita o compañito en la escuela, ya no me acuerdo. Dice, y desde entonces yo me sentía un ladrón, ¿sí? Y con eso andaba cargando y por eso dramatizaba. Yo decía, no confíen en mí porque yo soy un ladrón. Y los dulces se los había robado cuando tenía como 5 años, ¿sí? O sea, se metió en el drama porque no hubo quien le explicara, ¿sí? Se sintió tan avergonzado que no hubo quien que dijera nada y que quien le explicara que pues como niño no pensó, pero que no tenía por qué seguir desconfiando de él o de ella misma, ¿sí? Por aquel suceso. Entonces no se relacionaba con la gente por eso, porque tenía una herida, ¿sí? Tenía culpa. Entonces, pues no se sentía digna esa persona de relacionarse bien con los demás y ese dolor emocional lo sacaba en forma de mal carácter, de mal humor, de mucha seriedad, de mucha hostilidad, ¿sí? Y eso es muy doloroso vivir así, es muy doloroso, es orgullo. Y también personas que son muy serias también hacen drama, también, de repente, ¿sí? Tú chécate, ¿no? Para ser dramático no se necesita este, ser actor, ¿verdad? Ni nada de eso. O sea, son conductas debido pues a nuestro dolor emocional porque queremos algo, queremos conseguir algo. A lo mejor todavía hoy en día estamos queriendo que nos amen, ¿sí? Como todo ese amor que nos faltó de chiquititos y queremos que nuestra pareja nos lo dé por las buenas o por las malas, ¿sí? Y a lo mejor sí nos lo dan, ¿sí? Pero nosotros lo rechazamos sin darnos cuenta, no lo recibimos, ¿sí? Como ya les he platicado, a veces mi esposo antes me traía flores y yo decía, me trajo flores. Yo lo que quería era que me trajera un perfume. O sea, no recibo, no recibo, no agradezco. Y empiezo con la victimización y empiezo con el drama si no me doy cuenta que lo estoy haciendo, ¿sí? Si no me doy cuenta, ¿sí? Y se puede uno ir dando cuenta poco a poquito, ¿sí? A lo mejor con este tema de hoy te empiezas a dar cuenta y ya en consulta, si decides atenderte ya sea conmigo o con quien tú quieras, pues ya llevas una idea, ¿sí? Y si no llevas ninguna idea, no te preocupes. Lo importante es que quieras sanar. Eso es lo importante y que tú quieras saber qué pasa contigo, ¿sí? Tenemos mensajes, me gusta viendo que están llegando varios mensajitos. Sí, están llegando varios mensajes. Empecemos. Mira, dice Gabriela Sea, dice, es malo que después de que me molesté con alguna persona, le diga cosas de las que después me arrepienta y me sienta mal más mal de lo que me sentía. ¿Es malo llorar de coraje? ¿A ti te afecta? O sea, si me preguntas si es malo por lo que diga yo, lo que digan los demás, eso no importa. ¿Tú te sientes mal? Por eso les digo que se pregunten cómo se sienten ante estos dramas. Sí, una palabrita. El chiste es entender, porque si hacemos berrinche. Yo me he cachado haciendo berrinches, así como cuando estaba chiquita, igual nomás que con mi cuerpezote, ¿sí? Y con mi botezota, ya no de bebé, y con mis lagrimotas y mi llantote, ¿sí? Pero a fin de cuentas es un berrinche. Y si yo estoy haciendo todo eso, necesito preguntarme por qué lo hago
y después me arrepiento y lo vuelvo a hacer y después me arrepiento. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué quiero conseguir? Que se lo quiero sacar a la otra persona lo que quiero conseguir, y quien tiene que aprender a dárselo soy yo misma o yo mismo. Eso es lo que hay que aprender, ¿sí? En consulta. ¿Sí? Si no lo sabes, pues tienes que aprenderlo, ¿verdad? Pues yo aquí le estoy tratando de explicar lo más que puedo, pero cada persona es distinta, ¿sí? Pero esto es una base para que quien se quiera ir dando cuenta se dará cuenta. Habrá gente que no, o sea, que este tema ni le llegue, ¿sí? Es normal, puede ser que no sea su momento, ¿sí? Pero algo se queda, porque yo les digo que algunas veces que llegué a oír temas como estos, antes de que yo me dedicara a esto, a leer algunos libros o que iba con terapeutas o psicólogos, yo sentía que no me servía nada de lo que me decían. Y a final de cuentas todo eso fue sumando, ¿sí? Como que la semillita se sembró en mí, porque por eso no dejaba yo de buscar ayuda. Sí hubo un tiempo en que me estanqué, ¿sí? Me estanqué mucho porque ahora yo quería que el terapeuta fuera el que me resolviera la vida, ¿sí? Y ya en vez de mi pareja yo estaba poniendo todas mis expectativas en el terapeuta y quería responsabilizar al terapeuta en lugar de hacer lo que el terapeuta me indicaba que yo necesitaba hacer, o sea, hacerme esas preguntas a mí. Bueno, ¿qué es lo que estoy queriendo lograr haciendo todos esos berrinches a mi esposo? Haciéndoselos a él y a la gente que estaba a mi alrededor, como a mi mamá o a mi hija, ¿sí? ¿Qué quería lograr? Entonces, cuando de verdad me decidí a hacerme esa pregunta, fui sabiendo de mí, ¿sí? ¿Qué es lo que quería lograr? Pues que me amaran, porque yo no tenía amor para mí, no tenía amor propio. Entonces yo quería que ellos me amaran, pero no sabía ni cómo decirles. Creía que ellos eran los que tenían que amarme y que así yo ya me iba a sentir súper bien siempre. Y ellos sí me amaban, pero como les repito, yo no recibía el amor. Nada me era suficiente. Esa es la característica de una persona que no recibe el amor. Se lo dan, ¿sí? Sí se lo dan. Porque hay muchas personas que me dicen, Gaby, yo veo que mi esposa o mi esposo o mi novio, mi novia, mi pareja, ¿sí? Es muy atento o atenta conmigo y me molestan sus atenciones. Eso es que tú no quieres recibir el amor. Pregúntate por qué. ¿Sí? Me molestan los muchos abrazos, muchos besos o muchos, oye, cariñitos así. ¿Por qué? O sea, tú te tienes que preguntar a ti mismo, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cómo te gustaría recibir el amor de ti, principalmente? ¿Sí? Y vas a decir, ¿cómo de mí? Pues sí, o sea, ¿qué cosas sí son agradables para mí? ¿Qué cosas voy a agradecer de todo esto que tengo? Agradecer es recibir amor. O sea, tú al agradecer estás como abriendo una puerta para darte amor a ti mismo. Porque cuando agradeces sientes como que algo te llena, te llega, o sea, lo recibes. Y cuando no agradeces, sientes como que eso no entró. Así, no puedo recibir. Sí puedes, pero no quieres. ¿Por qué? Porque estás muy lastimado o lastimada. Tienes miedo que si vuelves a entregar tu confianza y recibir los cariños de alguien, te vayan a lastimar. ¿Sí? Pero ya eres un adulto y tienes que ir aprendiendo también a darte cuenta que pues siempre va a haber dolor, ¿sí? En algunas situaciones. Pero si tú empiezas a fortalecer tus emociones trabajando en ti, va a ser más fácil que puedas salir adelante de cualquier situación que te esté sucediendo. Y al decirte fácil no quiere decir que de la noche a la mañana. Se tienen que vivir procesos de duelo, ¿sí? Para poder salir de algo que nos lastimó mucho, ¿sí? Yo se los platico así solo con palabras, pero son procesos. ¿Qué son procesos? Pues son etapas de tiempo que se tienen que llevar, que se tienen que aprender a llevar, a vivir, ¿sí? De cosas que nos dolieron, ¿sí? Al decir que es más fácil, sí es más fácil, pero no es de un día para otro, ¿sí? ¿Por qué es más fácil? Pues porque vas a estar más al pendiente de lo que te duele y vas a poderle decir al terapeuta o con quien tú vayas, con un psicólogo, vas a poderle decir, sí, todavía tengo dolor por esto, ¿sí? Y entonces, pues es una forma de estar tú abierto o abierta a que te apoyen, a que te ayuden. Pero sin embargo, si dices, no, ya no me duelo, ya no quiero que me duela, pues el terapeuta no te va a poder quitar el dolor, ¿sí? Solamente te va a ayudar a manejarlo, a aceptar ese dolor para irlo superando, ¿sí? Y pues hay formas de hacerlo, ¿sí? La primera pues es aceptar que sí te duele, ¿sí? Y que por eso haces todos esos berrinches y por eso haces todo ese drama, porque tienes dolor emocional, ¿sí? Algo quieres conseguir,
¿sí? Que por lo regular, pues casi siempre es atención, amor, todo para nosotros. Hay esa parte como infantil de un egoísmo, pero que ya raya en lo insano, porque pues ya estamos grandes y ya podemos darnos cuenta que pues nadie nos va a dar todo. Nosotros somos quienes nos tenemos que proveer de lo que necesitemos. Si es ayuda emocional, nosotros nos tenemos que proveer de eso. Si necesitamos ayuda emocional y lo estamos sintiendo que la necesitamos, tienes que proveerte, dártelo. O sea, págate tu consulta, haz tu cita, igual con tu médico o igual con el descanso. Tú tienes que ver qué necesitas y dártelo tú. ¿Sí? Pero pues si primero no te preguntas, ¿verdad? ¿Qué necesito? Y por eso estoy tan incómodo y haciendo tanto drama y tanto berrinche y tanto que me duele hacer eso. O enredarme en drama con personas que también hacen mucho drama, ¿sí? En chismes, en intrigas, en pleitos, ¿sí? Hay muchas formas de enredarnos en el drama para no hacernos responsables de nuestras propias emociones y sanar. Ujú, ujú. Ajá, mensajes, mi amor. Mira, José Núñez dice, hola, ¿me podrías mandar tu WhatsApp? Claro que sí, con muchísimo gusto desde donde nos vean. José, José. gracias José por estar aquí. Más 52-1-311-909-5407 para que nos escriban, les mandamos informes y pues hagan su cita y si se quieren atender conmigo, pues aquí estoy a sus órdenes. Gracias José y a todos por estar aquí. Rosa Bautista dice, hola Gaby, muy interesante tema. Qué bueno, Rosa. Sí, es cierto, alguna vez escuché decir a alguien, qué drama hace mucho, saludos a toda tu familia. Muchas gracias, Rosa, muchísimas gracias. Y pues sí, les digo, tomamos la palabra como una ofensa y por eso no hacemos nada al respecto con nosotros mismos. No es una ofensa. La gente así nos quiere lastimar de alguna manera o nosotros así lastimamos a alguien. Sabemos que a esa persona le duele que le digan así, ¿sí? Entonces, pues son formas enfermas de relacionarnos, pero ahora que tú ya sabes que el drama no es para ofenderse, no es bueno o malo para los demás. Si a ti te hace sufrir todo eso, entonces no te hace bien a ti, ¿sí? Que es diferente. Es un pensar en ti, ¿sí? Entonces, ¿es bueno o es malo? Que lo diga un experto, un psicólogo, un terapeuta, espérate. ¿A ti te hace bien? No, pues que no. Entonces tú eres el que sabes lo que te hace bien y lo que no, ¿sí? Como la comida, ¿no? Más o menos. Sí, sí. O sea, para alguien algo puede ser bueno, Ujú. rico, Sí. sí, pero a ti no te cae, Así no te cae. es, así es. Entonces alguien te puede decir, cómete ese chile, y échale picante a la carne, lo que sea. Y a poco porque el otro te lo dijo, tú lo vas a hacer y al rato te vas a estar muriendo de una gastritis. ¿Verdad que no? Entonces, ok, un terapeuta te puede decir, no, no es bueno, pero olvídate, no, a veces entendemos el bueno o malo siempre pensando en lo que digan los demás. Es, no es bueno porque me hace daño a mí, es dañino para mí. ¿Sí? Y pues a lo mejor también para mi relación de pareja y la relación con mis hijos, ¿verdad? Y yo quiero que eso esté bien y yo también. Entonces, por lo tanto, no es positivo para mí y mi vida. Es diferente. Ujú. Es Yo, pensar en ti. Ujú. Julius Islas, Constanza Guevara y Joana Taylor nos mandan muchos saludos. Gracias, Bendiciones. chicas. Perla García dice, hola Gaby, primera vez que estoy en vivo contigo. Gracias, Perla. Y eso me hace muy feliz. Gracias por tus programas, me han ayudado mucho, que Dios te bendiga. Gracias a ti, Perla. Ojalá que te quedes con nosotros, que te sigan gustando los temas y Que nos ayude a compártanlos. compartir. Ujú. Sí, compártelos, Perla, y pues a todos ustedes también compartan los temas en Facebook, aquí de YouTube también compártanlos a gente que ustedes crean que lo pueda necesitar y que les pueda ayudar. Ojalá que así sea. Mayra Hernández dice, buenas noches, Gaby, te comencé a seguir desde Gaby contigo. ¡Wow! Excelentes temas, me han ayudado bastante. Saludos desde Sonora. Ay, muchísimas gracias, Mayra, pues ya muchísimos años. Gracias por estar Y aquí. Hernández dice, Gaby, gracias, bendiciones también. Gracias, Leti Eli. Ramírez, Erika Rodríguez nos manda bendiciones y que muchas gracias por tus consejos. Gracias a ustedes por estar aquí. Dice Araceli Dávila, dice, yo sí llego a ser muy dramática. Ujú. Gaby, saludos, linda noche, buen tema. Pues hay que hacer algo con eso, amiga. Hay que hacer algo, darse cuenta y ver hacia dónde me lleva ese drama que ya estoy empezando a reconocer que estoy empezando a hacer. ¿Sí?
¿A dónde voy con esto? ¿Me sirve de algo? ¿Arreglo las cosas con eso? ¿O solamente le doy vueltas a ese círculo vicioso de estar peleando, peleando, peleando? Y eso es la conciencia. Es la conciencia, darte cuenta. Ujú. Así es. Más mensajitos. Carla Silva dice, excelente tema, Gaby. Gracias, Carla. Muchas gracias. Lucila López, saludos, Gaby. Gracias, Lucila. Jesús Espinosa dice, saludos, madrina. Gracias, Jesús. Un Monro abrazo. Yuli también manda saludos. Marván Aik dice, hola, buenas noches, saludos. Saludos, amigos. Qué bueno que están aquí. Marcela Lemus también manda saludos. Gracias, Marcela. Si Bueno. tienen preguntas, pues que las escriban. Sí, hagan preguntas, amigos, coméntenos acerca de este tema. Sí, qué bueno, me da mucho gusto leer que mi esposo esté leyendo los mensajes. O sea, hay de repente temas así que, ¿y quién es más dramático, el hombre o la mujer? ¿Sí? En algún momento recuerdo que también cuando estuve en la radio hicimos un tema así, pero hace muchísimos años, pues era otra manera de pensar la que tenía yo. No había aprendido tantas cosas como he aprendido hasta ahorita y no nada más en los libros, o sea, he aprendido a punta de golpes por las cosas que, pues, que he vivido, ¿verdad? Pero miren, La vida enseña. la vida enseña, sí es cierto, gracias a Dios. Aquí estamos compartiendo. Entonces, antes sí, hicimos un programa así hace muchos años de ¿quién es más dramático, el hombre o la mujer? Y pues no se trata de estar aquí de competencia, de estar peleando, son pareja y quieren vivir en competencia como rivales. ¿Quién dice que las relaciones de pareja sanas son así? Son muy chistosas, ¿eh? Para los programas de televisión o las series de Netflix, que están muy padres, claro que sí. O sea, son chistosos, pero en la vida real, ver una pareja que todo el tiempo se está agrediendo y que todo el tiempo están uno en contra del otro. Hay muchas series de televisión así, muchas, o de internet, las que sean, ¿sí? Entonces, pues las veces es gracioso, pero la cosa es que ya cuando nosotros estamos en esa situación, nos metemos en muchos problemas, ¿sí? O sea, como serie de televisión está bien, diviértete, pero en tu vida real no es sano vivir así. ¿Sí? No es sano vivir así. Entonces, pues tú nomás date cuenta si eres feliz viviendo de esa forma. No es porque yo lo diga, tú obsérvate, a ver, ¿por qué dirá Gaby que no es sano? Pues porque te sientes mal viviendo así. No es porque yo quiera y lo diga, así es porque yo digo. No, pues si te sientes mal, no es sano. Yo no he conocido hasta ahorita una relación de pareja donde vivir en el drama les haga felices. ¿Sí? Y pues así están muchos matrimonios. Pues y parejas pueden general. sentirse felices, pero porque los dos son codependientes. En ratitos se sienten felices, pero no por ellos. Se compran cosas, o se van de viaje, o hacen fiestas, ¿sí? Pero sin nada de eso, hasta incluso sin dinero, sin nada de eso, si no hubiera eso, pues no sé qué sería de muchas parejas. Nosotros así estábamos, mi esposo y yo, hace muchos años. Nos sentíamos felices en ratitos porque teníamos problemas y en lugar de arreglar el problema emocional que cada uno traíamos, que hacía que hiciéramos todos esos dramas y peleas y discusiones y todo, ¿sí? Hasta un divorcio llegamos, él y yo. Entonces, pues no sabíamos cómo, ¿sí? Tuvimos que aprender los dos, ¿sí? En terapia. Entonces, ¿cómo nos íbamos a detener? A ver qué era lo que estaba pasando. No sabíamos nada, pero lo vivimos así. Íbamos y nos comprábamos que un juego de video, nos endeudábamos, o sea, ni siquiera era dinero de nosotros. Nos endeudábamos con tarjetas de crédito y una vez fuimos y nos compramos un Wii. Estábamos enojados y peleados, un Wii. Para quienes no saben, pues yo no sé mucho de videojuegos, pero es una consola de juegos de video que había hace muchos años. Es más, ahorita no sé si exista todavía. Y pues estábamos bien un rato mientras nos duraba la novedad, pero ya se nos pasaba la novedad y empezábamos a estar incómodos y a pelear y a discutir y a entrar en ese drama hasta que nos volvíamos a comprar otra cosa o hasta que nos íbamos de viaje o hasta que algo que no fuera en realidad solucionar el problema, puras cosas externas que son muy padres, ¿sí? Hay que vivirlas, sí, pero esas no nos van a solucionar nuestro dolor emocional y a veces las usamos de esa manera, ¿sí? Entonces, tú te puedes ir a divertir, padrísimo, pasártela muy bien, pero eso no va a solucionar tus problemas emocionales. Nos manda saludos, dice Gracias, que excelente Olivia. tema. Muchas gracias. Gabriela C.A. dice, gracias por el tema, saludos. María Eugenia Martínez dice, desde Bolivia, Gaby, te saludo, gracias por tus charlas. Gracias, saludos hasta Bolivia. Rocio Vázquez dice, hola Gaby, siento que mis hijos son muy dramáticos por todo. ¿Qué me recomiendas?
Pues a lo mejor algo les está haciendo falta a tus hijos y no les has preguntado, ¿verdad? Acuérdate que cuando hacemos drama muchas veces es porque no nos sabemos comunicar adecuadamente y queremos obtener algo, ¿sí? No es que sean malvados tus hijos, ni tú tampoco cuando eras chiquita y hacías esos berrinches que son drama, que a lo mejor hoy en día sigues haciendo, pero no te das cuenta, ahora con tu pareja, y piensa tú, a ver, cuando yo hago un berrinche o hago drama, ¿qué quiero conseguir? ¿Sí? Mis hijos seguramente quieren conseguir algo, a lo mejor no los estoy escuchando, a lo mejor solo los juzgo, los regaño, los castigo, los critico, les exijo, ¿sí? Que es lo que muchas veces los padres hacemos y creemos que eso es educar nada más. Pero, ¿cuándo les preguntas a tus hijos, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal? ¿Por qué estás así? A ver, platícame. Pero como si fuera un gran amigo al que amas, ¿sí? No porque tu hijo sea tu amigo, ¿sí? Pero en la forma en que le preguntamos a veces a otra gente, ¿sí? A la amiga que dice que la queremos mucho, o a la tía, o a la prima, ¿sí? O a gente a veces que ni conocemos y nos hacemos como que nos interesa, ¿sí? Por no ver realmente los asuntos con nuestros hijos o con nuestras propias emociones, a ver qué traigo yo, ¿sí? ¿Y qué le pasará a mi hijo? A ver, le voy a preguntar y lo voy a escuchar. Tenga la edad que tenga, 3, 4 años, 2 años, a su modo el niño te va a decir, ¿sí? Y a lo mejor a veces no te va a dar una explicación así como un adulto, claro que no, pero a lo mejor pues va a querer que estés ahí con él, que juegues un rato, que lo apapaches, que lo acurruques, que tengas paciencia, ¿sí? Atender a los hijos y amarlos no es nada más andarlos abrazando y decirles mi vida te amo y bla, bla, bla. No, no, porque hay mucha gente que me dice, eso no me sale, Gaby, no me sale a mí ser así. No necesitas ser así para amar a tus hijos. Atiéndelos, míralos a los ojos. Haz lo que te hubiera gustado que tus padres hicieran contigo, ¿sí? Lo que ellos no supieron darte. No es que no te lo hayan querido dar, repito. Ellos hasta ahí llegó su conciencia, ¿sí? Pero tú, si estás viendo estos videos, estas transmisiones en vivo y buscas en internet es porque quieres saber más. Entonces, necesitas cambiar lo que aprendiste, ¿sí? Que si a ti te trataron así, tienes que hacer un cambio para que tú no trates así a tus hijos, ¿sí? No porque tus papás hayan sido malos o tú seas malo, sino porque volvemos a lo mismo. No es sano para ti ni para tu familia, ¿sí? ¿Qué más, mi amor? Lorena Jiménez dice Saludos, hola. mensajes. Y Rosa dice muchas gracias, Gaby. Chicas. Tus diferentes temas me han ayudado mucho. Qué bueno. Les agradezco mucho esta plática. Mm. Dios nuestro Gracias Padre a ti. Celestial los bendiga. Buenas noches. Gracias a ti por estar aquí y a todos también. Oigan, quiero decirles, chicos, que estoy muy contenta. Tengo una chica nueva inscrita en Mary Kay, se llama Sadie. Ella nos escuchaba aquí en el programa, en las transmisiones, y le gustó que pues yo estoy en Mary Kay, que estoy trabajando ahí, que estoy muy contenta. Me habló, me mandó un mensaje, le di mi teléfono personal y ya estamos en contacto. Ella y yo ya se inscribió conmigo, ya hizo su primer pedido, ya ella está atrás, ¿verdad? Y me dicen, oye Gaby, porque si ha habido gente que me ha hablado y me dicen, oye Gaby, que tú estás en Mary Kay, me mandan WhatsApp. Le digo, sí, sí estoy. Entonces, me dicen, pero ¿y si está fácil? Fácil, ¿cómo? Les digo, no, pues que si no tengo que trabajar tanto. O sea, ¿quieres trabajar o no? Sí, porque nadie en la vida obtenemos las cosas nomás porque sí, ¿sí? Hay gente que puede estar sentada en su trabajo, ¿verdad? Porque a lo mejor trabajan en línea, más hoy en día como están las cosas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no trabajen, ¿sí? Están haciendo un esfuerzo, están ocupando su tiempo para ganar su dinero que necesiten, ¿sí? Nadie te va a decir, ah, sí, ven y yo te voy a dar lo que te haga falta. Yo te voy a enseñar, así como te estoy enseñando aquí los temas que tienen que ver con el autoconocimiento o el crecimiento personal, ¿sí? Las emociones, también te puedo enseñar a trabajar el negocio de Mary Kay, a trabajar el negocio de Mary Kay. Es muy bonito trabajar, ¿sí? Y más bonito este negocio. Y es para hombres también, ¿sí? Ya hay muchos hombres que me han escrito y que me han dicho, mira Gaby, yo vendo perfumes. O sea, hay gente que ya se dedica a eso, hombres, ¿sí? Vendo perfumes, vendo cremas para mujer de otras líneas, ¿sí? Y yo quiero inscribir. Pero ustedes, si algo les falta económicamente hablando, pues hay que ponernos a chambear, amigos, y miren que ahí es la opción. Vean qué bonito labial traigo. No es por nada, pero está bien bonito el labial, mira.
Lo he traído toda la tarde y no se me ha despintado, estoy así. Aquí están, hoy me traje 3. Me llegó pedido. También si no se quieren inscribir me pueden pedir a mí. Miren, este es el que traigo. Vean qué cosa. A mí me encanta todo esto del maquillaje. Vean qué cosa. Y tiene un tono padrísimo esto. A ver. Aquí está. Miren. ¡Ah! Está bien bonito. A ver, este otro. Este no lo había visto. Este que tengo aquí no lo había visto. Miren este qué bonito también. Se parece, pero no es el mismo, ¿eh? Aquí van a aprender a distinguir hasta los colores. Miren qué bonito está. Ay, está hermoso. ¿A poco no les encanta? Yo aquí les enseño todas las cosas que hago, amigos, porque miren, wow, este está bien bonito. Este me lo voy a poner mañana, miren. Hay 2 que no había usado y este me lo voy a poner mañana. ¿Qué les parece? Este rosita. Miren, está bonito. Yo creo que sí se me ve bien. Sí, ¿verdad? Así que chicas, chicos, si quieren traer un labial como este, si quieren ponerse guapos y aparte quieren trabajar, pues yo empecé con Mary Kay porque yo usaba los productos desde hace muchísimos años. Yo creo que desde que era adolescente usaba yo ya algo de Mary Kay. Y me he inscrito 3 veces, me he salido por cuestiones de que pues como estoy dando terapia casi siempre, a veces me daba trabajo, pero ahorita ya estoy más organizada porque son cosas que quiero hacer, amigos, y vida solo hay una. Entonces se tiene uno que organizar para que no se le vuelva a uno una... Hay gente que cree que el trabajo es un castigo. Yo también antes creía eso, se los prometo. Yo creía que trabajar era un castigo. Yo quería todo dado. Quería que me mantuvieran. Quería que tener todo gratis. Es más, quería yo estar sentada así. Ok, sí se vale, pero también hay que bajar de la nube, ¿sí? Si tú quieres de verdad tener una vida diferente, pues tendrás que esforzarte para que logres una economía como tú la quieras y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, ayer esta chica Sadi me manda un WhatsApp y me dice, oye Gaby, ¿cómo le haces para yo hacer una transmisión en vivo? Porque quiero mostrar los maquillajes que me llegaron de Mary Kay. Ella es la chica que está inscrita conmigo. Ya le dije lo que yo sabía, lo que mi esposo sabía más o menos para hacer las transmisiones en vivo. Y se puso a hacer su tutorial, chicos, de maquillaje. O sea, ahorita puedes trabajar desde tu casa. Sí, pero trabajar. Entonces yo mañana, yo creo que como a la 1 de la tarde voy a abrir un que me llegó. Porque ahí tengo el cajón abierto, perdón, cerrado. Y ya estoy así, pero no había tenido tiempo de hacer la transmisión para que vean lo que me llegó. Entonces no lo he querido abrir, pero ya estoy así. Y estos labiales son del pedido anterior. Así que 2 no los había usado, no los había sacado y están preciosos. O sea, me encantan, miren. Vean, con una pasadita tiene para que pinte bonito. Ay, me encanta. Y traigo maquillaje también, poquito de Mary Kay, un polvito translúcido. Traigo rímel de Mary Kay. Y para mi ceja también, miren, me puse poquito. Un gel para pestañas con colorcito. Se ve bonito, ¿no? O sea, yo no soy así como que de maquillarme mucho, pero me gusta maquillarme y me gusta ponerme mis cremas y me gusta no descuidarme porque pues yo me tengo que cuidar y querer, amigos, ¿verdad? Ustedes también no se olviden de ustedes y el cuidado de la piel no es nada más para las mujeres, es también para los hombres. Y pues el trabajo de Mary Kay también para los hombres, así que estaría bien padre que se metan también a trabajar en pareja. América, estaría padrísimo, ¿se imaginan? Entonces, pues aquí estoy a sus órdenes, mándenme mensaje, más 52 1311 121 9244. Ese es mi celular personal para quienes quieran trabajar y quienes quieran de verdad echarle ganas y yo los invito, ya ustedes deciden, ¿ok? Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí, por escucharme. De verdad deseo de todo corazón que les haya ayudado el tema. Yo le dejé a Dios el tema y como todos los temas que hacemos aquí, se los dejo a Dios. Siempre le pido a Dios que me dé las palabras que ustedes están necesitando porque vienen de Él, ¿sí? Vienen de Él y que a mí me ayude a poderles dar pues lo mejor que pueda, ¿sí? Lo mejor que pueda de mí con la ayuda de Dios. Y espero haber logrado con la ayuda de Dios pues llegar un poquito a sus conciencias. Los quiero mucho. Les mando muchísimos besos. Hasta la próxima. Descansen, chicos.